La India abandonada que los británicos descubrieron. Hay algo que empieza a pasar cuando uno revisa fotografías del siglo XIX. No hablo de dibujos ni de reconstrucciones modernas. Hay algunas fotografías reales tomadas por los primeros fotógrafos que viajaron por el mundo. Y si observas esas imágenes, empiezas a notar cosillas, algo no encaja. Pero todo esto no es para cualquiera. Es para quienes miramos estas imágenes con lupa. Para quienes sabemos que una fotografía antigua puede revelar más que 100 páginas de historia oficial. En la década de 1860, el fotógrafo Samuel Bourne tomó algunas de las imágenes más famosas de Calcuta. Cuando uno mira esas fotografías por primera vez, algo llama la atención inmediatamente. Y eso es la arquitectura. Las columnas, cúpulas, palacios, edificios monumentales. Parece una ciudad grecorromana gigantesca. Pero luego viene la segunda sorpresa. En algunas de esas fotografías tomadas en ese tiempo, las calles están vacías, extrañamente vacías. No te diré completamente si se alcanzan a ver algunas personas, pero no por notar ahí algunas 10 personas. Debemos decir que hay bastante población. Se ven muy solitarias. Ahora quiero que hagas algo. Imagínate que estás ahí. Una ciudad monumental. Edificios enormes. Pero casi sin gente. ¿Qué sensación te produce eso? La población no encaja. Según los registros históricos, en 1710, Calcuta tenía alrededor de 12,000 habitantes. 1710. 1752 tenía unos 117,000 habitantes. En 1831, cerca de 187,000 habitantes. Y en 1901 aproximadamente 949,000 habitantes. Es decir, la población se multiplicó 6 veces en un siglo. Ahora alguien dirá, eso es normal, las ciudades crecen. Pero ahí viene la pregunta interesante. ¿Quién construyó las ciudades que vemos en las fotos? Porque lo que aparece en esas imágenes no es una ciudad pequeña que está creciendo, es una metrópolis monumental. Ahora quiero que mires los detalles: columnas gigantes, cúpulas enormes, escalinatas monumentales, arquitectura clásica compleja. Ese tipo de construcción requiere miles de trabajadores, décadas de trabajo, una economía gigantesca, infraestructura industrial. Pero supuestamente esa ciudad fue construida en apenas unas pocas décadas del siglo XIX. Claro. Porque en el siglo XIX las ciudades se construían 10 veces más rápido que hoy. Hoy tardamos 3 años en construir un pequeño centro comercial. Pero en 1800 podían construir palacios con cúpulas y columnas en tiempo récord. Sí, totalmente lógico. Volviendo a las fotos, mírate las calles, mira bien, casi no hay gente. Algunos caballos, un par de figuras por aquí y por allá. Pero nada que se parezca a una ciudad de cientos de miles de habitantes. Bueno, hay una explicación para algunas fotos con gran soledad. La exposición larga. Dicen que las cámaras antiguas necesitaban exposiciones largas y por eso la gente no aparece en las fotografías. Perfecto. Entonces tengo una pregunta simple.
Si la exposición era tan larga, ¿cómo aparecen los caballos? Los caballos no se mueven. Se quedan perfectamente quietos, pero los humanos desaparecen. Curioso, ¿no? Ahora piensa esto, según la historia oficial, los británicos llegaron a Calcuta en 1686. Entonces supuestamente construyeron toda esta arquitectura monumental en unos 150 años. Pero la población que justificaría ese nivel de construcción solo aparece a mediados del siglo XIX. Así que aquí tenemos un pequeño problema lógico. Primero construyen una ciudad gigantesca y luego aparece la población, no al revés. Primero está la población gigantesca y luego aparecen los edificios en el siglo XIX. Hay otro detalle interesante por ahí. En el centro de Calcuta existe un estanque llamado Lal Diki, un tanque artificial de agua. La historia dice que existía antes de la llegada de los británicos y alrededor de ese tanque encontramos algunos de los edificios más monumentales de la ciudad. La oficina de correos, la Corte Suprema, la iglesia de San Andrés, edificios administrativos gigantes. Ahora pregúntate algo. Si ese estanque ya existía antes de la colonización, ¿qué más existía alrededor? Las fortalezas Estrella, por ahí tenemos el fuerte William, muy cerca de la ciudad. Bueno, mira, aquí se alcanza a ver, pero no sé si lo noten. En el lado derecho hice un acercamiento. Ahí tienen el fuerte William. La zona de los edificios está en los contornos alrededor del fuerte. No está muy lejos. De hecho, aquí se aprecia mejor. Se aprecian todos los estanques. La arquitectura monumental está del lado izquierdo. El fuerte William en el centro. Y alrededor esos pequeños estanques. Ahí está el fuerte William. Esto es de una panorámica que me topé por ahí. Me recuerda a la fortaleza de San Petersburgo, ¿no? Muy avanzada. Dentro de la fortaleza incluso hay arquitectura. Según la historia oficial, el fuerte William fue construido por los británicos en el siglo XVIII. Una estructura gigantesca, geométricamente perfecta. Diseño extremadamente complejo. Y aquí viene la pregunta que muchos ingenieros han hecho. ¿Por qué un fuerte militar tiene una geometría tan elaborada? Si el objetivo fue simplemente defenderse, podrías construir algo mucho más simple, ¿no? ¿Por qué no? Pero no, estas estructuras parecen diseñadas con precisión geométrica casi artística. Justo a un lado de la ciudad. Y ahí los estanques. Y esto no es lo más curioso. Fortalezas Estrella existen en Europa, la India, América, África, Asia, miles de ellas. Todas con diseños similares, como si fueran parte de un mismo sistema global, pero según la historia oficial, cada una fue construida por sus gobiernos en épocas diferentes, sin relación entre sí, claro. Seguro fue coincidencia. Pero quizás la parte más inquietante de todo esto no es la arquitectura, es algo más simple. El hecho de que se hayan tomado esas fotografías y nos muestren una ciudad muy vacía. San Francisco, Calcuta, París, Roma, ciudades gigantes, calles enormes. Todas cuentan con fotografías que vienen más o menos del 850 a 1900. Muy vacías en esa época. Déjame preguntarte algo. Piensa en lo que vivimos recientemente. Ciudades vacías, calles desiertas, gente encerrada en sus casas, todo detenido. Ahora imagínate eso, pero en el siglo XIX. Y si algunas de esas ciudades no estaban abandonadas y simplemente la población estaba confinada. Tal vez solo estamos viendo en esas fotos
Más bien, tal vez no estamos viendo en esas fotos una ciudad desierta. Tal vez sea una ciudad en pausa. Una ciudad en cuarentena. Una ciudad después de algún evento que la historia ya no mencionó. Observando los edificios, las calles, los detalles, ¿crees que todas estas ciudades monumentales fueron construidas en apenas unas décadas entre el siglo XIX? ¿O parece que estamos viendo restos de algo más antiguo? Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.